Ya comenzamos con casi sábado, viernes, de 19 a 20 horas, por FM Graffiti 87.9. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy bien, en esta noche de viernes, de una semana muy movida, con show de por medio, pero más allá del show de Milei en el Luna Park, lo que han bailado han sido los números, caída de la actividad económica interanual por arriba del 8%, 5,3% midiendo el último trimestre. Recordemos que la recesión se establece con 3 ejercicios negativos. Ampliamente hemos superado esa situación. Sí hay que decir que son en realidad 4 meses sucesivos. Ya el mes pasado estábamos en recesión porque empieza en noviembre, Sí. ya con números negativos. Y ya con conflictos sociales de cierta potencia. Acá en la provincia de Buenos Aires, si bien el tema de los tarifazos, el tema de la inflación pega mucho, imagínense en el interior donde los sueldos son ya de por sí, incluso de empleados públicos, Sí, sí. policía, médicos, mucho más bajos. Sí, 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 sí. Salvo alguna provincia como Córdoba, pero después especialmente del NEA y del En NOA, el norte eh, sí, en el norte son muy bajos los sueldos. Mesopotamia Norte, todo eso que ya son bajos. Estamos viendo docentes, eh, bueno, sueldo de policía de 400 y pico mil pesos, también el sueldo inicial. Cuando dicen, Pablo, los entrevistados, por ejemplo, que los servicios como la luz y el gas son muy caros. Bueno, el caso de la luz, un misionero se cae de la cama y se cae arriba de Yacyretá. Sí, lo cual no se explica bien. Este, bueno, hemos estado hablando de ese tema, hoy vamos a tocar otro, el tema del gas. Em, Donde sí, lo que ha sido el golpe de gracia ha sido el tarifazo, un tarifazo de servicio que quedó acá, por lo menos en la información que se está dando. Incluso están hablando de emitir bonos para pagar las deudas de Camesa. Vamos a ver si es en pesos o es en dólares, no se sabe. Pero ya con una situación en Misiones, ya se nota en Corrientes, en Mendoza, ya hubo el día jueves un conflicto importante en Tucumán. Es decir, la ola viene desde las provincias, la misma ola que llevó a Milei al gobierno. ¿No? Sí, sí, Lo cierto. notable de esto es que, claro, era gente que estaba muy mal, y si nosotros no vemos mal, imagínense ellos. Misiones es un territorio que ya no lo maneja el gobierno, ni el gobierno provincial, ni el gobierno nacional. Lo están manejando los manifestantes, que son todos estatales. Algunos cumpliendo la función de policía, otro de enfermero, otro de docente, pero en definitiva ellos están marcando el ritmo en la provincia. ¿Esto se va a extender? No se sabe. Lo que sí ha pegado muy duro, esta es una información del día jueves, de que hay 5 toneladas de alimentos Sí, que lo había comprado el gobierno anterior, sí. que están hace 6 meses
en galpones, uno en Gran Buenos Aires y otro en Tucumán, que incluso hasta hay pan dulces. Sí, ¿Eh? vencido, por supuesto. Sí, y no sabemos el resto de la Hay mercadería. mercadería, lo que yo escuchaba en la mañana de ayer. Hay mercadería que está vencida y otra que no, todavía no está vencida. Ahí hay que esperar el informe oficial porque se hicieron denuncias, porque lo que corresponde, para hacer un allanamiento y ver en qué condiciones está esa mercadería. Digamos, no es una mercadería que compró Milei, en la gestión Milei. Claro, no. Es una mercadería que en su momento fue presupuestada, fue licitada y si estaban los pan dulces, yo me acuerdo que acá en Mar del Plata habían hecho una manifestación por la canasta navideña Sí, que la comentamos en el programa. y se negó eso. Hay cosas que que uno no sabe cómo definirla, porque, a ver, que el gobierno quiere ajustar, estamos de acuerdo. Ahora que el gobierno quiera, deje que algo que ya se gastó, el Claro, Estado ya pues lo había ya gastado, estaba gastado. 5 toneladas de mercadería que se pudran, francamente, las calificaciones son, ninguna No es se puede dar, agradable. claro, no se puede dar por radio la No calificación. se puede dar por radio la calificación porque eso no es algo que no tiene sentido. Están planteando de que hay corrupción en los comedores. Bueno, bárbaro. ¿Hay en Cáritas corrupción? ¿Me está diciendo el gobierno? ¿Son acaso la iglesia evangelista que también tiene comedores? Son las hermanas del Divino Rostro la que el centro de la corruptela, porque podemos aceptar de que alguna agrupación barrial, lo cual todavía no se ha aprobado, porque incluso están mostrando filmaciones, que todo eso hay que acreditarlo, uno lo ve de lejos, pero de comedores que se suponían que era trucho, está yendo la gente y están atendiendo. Sí. Pero Hay comedores que el gobierno decía, comedores fantasmas, y que la gente se está arreglando como puede, pero están dando de comer. digamos, Sin, por supuesto, la asistencia del no, Estado. desde acá no lo podemos atestiguar. ¿Qué es lo que está pasando? Pero, a ver, Cáritas es también un hecho de corrupción, Divino Rostro, el Corazón de Jesús, que son por ahí los que uno conoce acá en Mar del Plata, Sí. como también uno conoce sectores de evangelistas que también hacen la misma tarea. Bueno, a ver, si no había una forma de dar, había otra. Pero acá no se ha querido dar. Acá han preferido que se pudra la comida en los alimentos en galpones. Esta es la decisión embromada, jodida, que uno no puede calificar así en una radio pública donde están todos escuchando, no sabe si están escuchando chicos, pero ya se pueden imaginar el tenor de la calificación. A ver, primero, si hay dudas, vos no podés esperar 5 meses para hacer una investigación que evidentemente viene muy lenta. Pero a ver, si desconfía de, qué sé yo, del Polo Obrero, desconfía o de otro, bueno, bárbaro, tenés Cáritas, podés canalizarlo a través de Cáritas, sí. Podés canalizarlo a través de, incluso hay, que esto también me llama la atención, porque habían firmado el convenio Petrovelo con un sector del evangelismo. Se había firmado el convenio, incluso Sandra Petovelo entregó el dinero, claro. Entregó los cheques,
No se sabe qué pasó con eso porque los evangelistas desde ese momento hasta ahora nunca repartieron comida. Nunca repartieron comida y se quedó la comida pudriéndose en galpones. Esto realmente es una cosa muy difícil de calificar, muy difícil e imperdonable porque no, porque pareciera que llegaron al gobierno para joder a otros. Sí, Te sí, da toda esa sensación. sí, para joder a la Porque gente. no se puede entender. Yo, a ver, que no compren, bueno, de ahí para adelante. Pero dejar 5 meses alimentos, eso saltó el día jueves, dejar 5 meses alimentos para, es más, los empleados, esto por ahí es un comentario que hay que ver cómo evoluciona en el tiempo, se quedaban custodiándolo porque tenían miedo de que fueran a incendiarlo, que lo hicieran desaparecer, para no entregarlos. Bueno, esta es un poco el panorama que se da entre medio de la gran fiesta de Milei en el Luna Park. Sí, sí. Bueno, Pablo, ¿qué te parece si escuchamos ahora la columna de Carlos Juncos? O primero hago un... ¿Ya está la columna? Ah, Ya lo bueno. tenemos. Bueno, listo, listo. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estamos nuevamente en otra entrega de Casi Sábado. Y bueno, como siempre, hacemos una pequeña reflexión sobre cómo está el clima en nuestra ciudad y cómo nos está tratando últimamente. La verdad es que ha bajado bastante la temperatura, hemos tenido días nublados, pero de todas maneras lindos para andar, aunque está fresco, que es propio de esta época del año. De todas maneras, está muy lindo para pasear por la ciudad, para dar vueltas en la ciudad y para disfrutarla siempre con la magnífica belleza que nos ofrece nuestra querida ciudad de Mar del Plata. Ahora sí, entonces pasemos directamente a la columna internacional propiamente dicha, con algunas informaciones que tenemos para ustedes. Y para ello nos vamos a ir un poco lejos, nos vamos a ir hasta Irán, porque el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, falleció este domingo después de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente cuando se dirigía hacia la ciudad de Tabriz, en el noreste del país, según informaron los medios locales. El mandatario regresaba de la frontera con Azerbaiyán, donde inauguró la represa de Kiz, Kualasi y Kodafarin. Raisi, un clérigo de 63 años, era considerado como alguien de línea dura, con opiniones políticas ultraconservadoras, muy cercano al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. En 2021 asumió la presidencia de Irán en unas cuestionadas elecciones, en momentos en que el país enfrentaba múltiples desafíos, incluidos graves problemas económicos, crecientes tensiones regionales y conversaciones estancadas sobre la reactivación de un acuerdo nuclear con las potencias extranjeras. Su mandato estuvo dominado por las protestas antigubernamentales que se extendieron por todo Irán en 2022, así como por la actual guerra en Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamas, respaldado por Irán, durante la cual volvió a resurgir la guerra en las sombras entre Irán e Israel. Raisi estaba sometido a sanciones de Estados Unidos y se lo había vinculado con ejecuciones de presos políticos en el pasado. Era el segundo funcionario de mayor rango en el país después del ayatollah Khomeini. Ebrahim Raisi nació en 1960 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán,
y sede del santuario musulmán chiita más sagrado del país. Su padre, que era clérigo, murió cuando él tenía 5 años. Raishi continuó los pasos de su padre y empezó a asistir a un seminario en la ciudad santa de Qom a los 15 años. Durante su época de estudiante participó de protestas contra el Shah de Irán, apoyado por Occidente, quien fue derrocado en 1979 en una revolución islámica liderada por el ayatollah Rouhollah Khomeini. Tras la revolución, se incorporó a la judicatura y ejerció de fiscal en varias ciudades mientras recibía formación del ayatollah Khomeini, que se convirtió en presidente de Irán en 1981. Con tan solo 25 años se convirtió en el fiscal adjunto de Teherán. Posteriormente, fue fiscal de Teherán, jefe de la Organización de Inspecciones del Estado y primer jefe adjunto del Poder Judicial, antes de ser nombrado fiscal general de Irán en 2014. En 2017 sorprendió a los observadores al presentarse a la presidencia de Irán. Perdió de modo contundente contra Hassan Rouhani. En 2019, el ayatollah Khomeini, nuevo Khomeini, lo nombró para el poderoso cargo de jefe del Poder Judicial, cargo que desempeñó hasta que en su segundo intento presidencial ganó los comicios en junio de 2021. Raishi solía vestir siempre un turbante negro que lo identifica, según la tradición chiita, como descendiente del profeta Mahoma. Los chiitas son la vertiente del Islam mayoritaria en Irán. Era considerado como un agente muy leal al grupo de clérigos que gobierna Irán y de hecho era visto como un posible sucesor del actual ayatollah Khamenei. Ahora bien, durante la campaña de 2021 se presentó como el mejor candidato para luchar contra la corrupción y resolver los problemas económicos de Irán sufridos bajo el mandato del presidente saliente Hassan Rouhani. Sin embargo, muchos iraníes y activistas de derechos humanos expresaron su preocupación por su papel en las ejecuciones masivas de presos políticos en la década de 1980. A Raishi se le señala como miembro del llamado Comité de la Muerte, un grupo de 4 jueces que en 1988 emitió secretamente sentencias de muerte contra unos 5.000 presos encarcelados según Amnistía Internacional. Mediante esta maniobra, estos tribunales volvieron a juzgar a miles de presos que ya cumplían condenas de cárcel por sus actividades políticas. La mayoría eran miembros del grupo de operación izquierdista Mujahideen-e-Khalq, el MEK, también conocido como Organización Mujahideen del Pueblo de Irán. Se desconoce el número exacto de condenados a muerte por los tribunales, pero grupos de derechos humanos han afirmado que unos 5.000 hombres y mujeres fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes sin nombre, en lo que los organismos internacionales consideran como un crimen contra la humanidad. Por supuesto, Irán nunca ha reconocido las ejecuciones masivas. Raishi nunca abordó las acusaciones sobre su papel en ellas, incluso negó reiteradamente su participación en las condenas a muerte, pero también llegó a decir que estaban justificadas por una fatúa o sentencia religiosa del antiguo líder supremo, el ayatollah Khomeini. Se sabe muy poco sobre la vida privada de Raishi, excepto que su esposa enseñaba en una universidad de Teherán y que tenía 2 hijas adultas. Su suegro era el ayatollah Ahmad Alamoada, el líder de línea dura de la oración del viernes en Mashhad, en el noreste del país. La muerte del presidente iraní Raishi en este accidente de helicóptero allana el camino para la celebración de nuevas elecciones presidenciales en el país. No se espera, sin embargo, que la desaparición del clérigo de línea dura, que ocupaba el cargo desde 2021, afecte a la dirección política de Irán ni sacuda
a la República Islámica de forma significativa, ya que el poder recae en última instancia en el líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei. De todos modos, esta inesperada muerte pondrá a prueba a un sistema en el que la línea más dura de la que de por sí ya es muy conservadora dirigencia iraní, que domina actualmente todas las ramas del poder, tanto electo como no electo. Es decir, algunas cosas aquí se van a poner en juego. De todas maneras, no se espera que haya grandes cambios. De hecho, el ayatolá ya ha nombrado al hasta ahora primer ministro o primer vicepresidente Mohamed Mokber para dirigir los asuntos del país. Bueno, dejemos aquí a nuestros amigos iraníes en esta nueva situación en la que se encuentran, que seguramente ellos sabrán cómo resolverla. No sé si del modo más que a mí más me gustaría, pero seguramente se va a resolver. Y pensemos un poco en esta realidad, ¿no? ¿Qué pasa con... pobre de nosotros, pobre de la gran mayoría de la humanidad que habita este planeta y que está en manos, por un lado, de grupos como estos, ¿no? De religiosos que gobiernan países enteros y que imponen la doctrina de sus religiones y de sus pensamientos religiosos a toda la población. Y por otro lado, este mundo occidental en el que nosotros vivimos particularmente, donde también tenemos estos tipos que utilizan el Estado o utilizan el gobierno, el poder del gobierno, como si fueran los propietarios, ¿no? O sea, y me estoy refiriendo a las actuales situaciones ridículas, situaciones que se dan, estas disputas internacionales que parecen tan graves y que en realidad son nada más que una payasada en la que todos salen beneficiados. Pero bueno, pobre de nosotros que estamos al medio, somos el jamón del sándwich, estamos al medio de todo esto, ¿no? Entre toda esta gente. Esperemos que en un futuro próximo los seres humanos seamos capaces de construir mejores formas de gobierno. Un gran abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias, que se llama El modelo energético destruye el gobierno de Milei. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata Batán, Pablo Aceto, dijo que el modelo energético destruye el gobierno de Milei como viene destruyendo a los gobiernos que lo precedieron después que se terminó el veranito con Néstor Kirchner. Si bien desde las privatizaciones de los recursos energéticos en la década del 90 se estaba gestando el problema que se plantea en el 2009. Los 30 años de reserva de gas y los 20 años de reserva de petróleo crudo que había adquirido Repsol junto a los títulos de YPF, los vendió para financiar sus exploraciones en el norte de África. A partir de ese momento, la Argentina perdió el autoabastecimiento y empezó a comprar combustible porque Repsol vendió nuestras reservas. Entonces, la diferencia entre lo que compraba y lo que vendía el país se puso en contra. El gobierno de Cristina, con el programa de uso racional y eficiente de la energía en el 2010, quiso recomponer las tarifas, como lo quieren hacer ahora, y tuvo que retroceder, poniendo el problema debajo de la alfombra de los subsidios. Entonces, las ganancias de las empresas extranjeras, en vez de tenerlas por el cobro directo de la factura, lo cobraba por medio de los subsidios. De hecho, terminamos pagándolo igual, porque de una forma lo pagábamos directamente y de la otra forma con la inflación. Con Macri reflota el tema de los tarifazos
y como la gente no lo podía pagar, retrocede. De hecho, el tarifazo fue lo que le hizo perder la reelección y el gobierno de Alberto Fernández también estuvo fuertemente afectado porque las dueñas de nuestro petróleo son las empresas extranjeras. En definitiva, este modelo energético se está comiendo los gobiernos, uno tras otro, indefectiblemente. El de Cristina, el de Macri, el de Alberto, y ahora se está fagocitando el gobierno de Milei. El problema de fondo sigue siendo recuperar todo el sistema energético, los recursos, la generación, la transmisión y la distribución. Pero nada de eso se ha hecho y hoy nos encontramos en una situación peor que la del 2010, porque con la recesión se busca primarizar aún más el país, favoreciendo a las compañías extranjeras que manejan nuestros recursos energéticos, que ven aumentadas sus ganancias y también la disponibilidad de saldos exportables como consecuencia del bajo consumo en el mercado local, con lo que les permite exportar más sin pagar retenciones, a costa de la destrucción total del desarrollo productivo industrial, enmarcada en una estrategia de desigualdad y empobrecimiento de la sociedad. Si querés leer la nota de Pablo Aceto, el modelo energético destruye el gobierno de Milei, la podés encontrar en Cazador de Noticias. Muy bien, ahora Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Matos? A del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otra vez casi sábado. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Carlos. ¿Qué semana tuvimos, ¿Qué semana? El presidente estuvo viernes, sábado, domingo, allá en España, en esta especie de internacional de la ultraderecha, en la que además de acentuarse el conflicto diplomático con España, nos enteramos de cosas raras, graves, palabras que causan sorpresa, extrañeza, risa y también temor. Escuchar los reportes que se hicieron a partir de muchos de los discursos, pero quiero hacer foco en lo que manifestó Francisco Sánchez, secretario de Culto de la Argentina. Produce un escalofrío. Es como si estuviéramos frente a un Torquemada del siglo XXI. Habla de los conservadores y de la reivindicación de la familia. Estamos de acuerdo con que hay que fortalecer la familia, pero ¿qué concepto de familia? ¿A qué familia se refiere? Y preguntándonos esto, el mismo Torquemada Sánchez responde cuando se pronuncia en contra de la ley de divorcio, en contra de la ley de matrimonio igualitario, en contra de la educación sexual integral, en contra de la ley de interrupción voluntaria. Ahora, ¿hasta cuándo tendremos que seguir tolerando estas cosas, aguantando estas cosas? Este acostumbramiento,
cuya metáfora es la del síndrome del sapo hervido que tantas veces hemos explicado en estas columnas, va calando en la sociedad. El problema es que muchos habitantes ven esto con indiferencia, como bueno, que diga lo que quiera. Pero es que no se trata de que diga lo que quiera. Está expresando un pensamiento que no respeta la legalidad y no respeta tampoco la libertad. Cuando dice que la ley de divorcio salió en la época del alfonsinismo por una cuestión de crisis económica, no deja de decir un disparate. No viene a cuento acá la hiperinflación del 88-89, porque el tema de la ley de divorcio, o llamada nueva ley de familia en su momento, era algo por lo que se venía peleando hacía muchísimos años. Recuerdo que el debate se dio en las escuelas, en los trabajos, en las calles, en las iglesias. Hubo quienes sostenían que la sanción de la ley de divorcio iba a terminar con la familia. Por supuesto que no faltaron esos planteos integristas, como promover la ley de divorcio o sancionar la ley de divorcio, promulgar la ley de divorcio, es un cachetazo a Dios, decían algunos. Y entonces acá venía el debate. La ley de divorcio no obliga. Que existiera una ley para ordenar estas cuestiones no obligaba a que todo el mundo empiece a divorciarse porque sí. Recuerdo una respuesta de Martínez Raimonda, del Partido Demócrata Progresista. Él se manifestaba, por supuesto, a favor de la ley de divorcio. Y cuando lo increparon, diciendo que su postura atentaba contra la familia, Martínez Raimonda respondió: si vos creés realmente en la familia, no le tendrías miedo a la ley de divorcio. Y acá también está la clave, el miedo, el meter miedo como mecanismo de control, como elemento que paraliza a las sociedades. Lo mismo ocurre con el matrimonio igualitario. Estamos hablando de leyes civiles, de reconocimientos civiles, ante hechos civiles. Si las iglesias no concuerdan con el matrimonio igualitario y quienes están dentro de esas iglesias, bueno, pues que practiquen lo que dicen sostener. El que no está de acuerdo con divorciarse, que no se divorcie, pero la ley no lo obliga. Lo mismo con la ley de interrupción voluntaria. Y acá hay dos esferas que debemos marcar, que lo dice el Nuevo Testamento: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estas leyes que mencionamos son leyes del César, que de ninguna manera obligan a quienes no quieren ni divorciarse, ni quieren contraer un matrimonio igualitario, ni quieren interrumpir su embarazo. No obliga a ninguno de aquellos que no estén de acuerdo, pero amplía el rango de libertades. Esperemos que no aparezcan nuevos Torquemadas
como el secretario de culto de la Argentina. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Reclamos a Montenegro por cobro indebido de tarifas de colectivos en las líneas 715 y 720. Haciéndose eco de los reclamos de los vecinos y vecinas de Batán, se presentó en el Consejo Deliberante un proyecto por el cobro indebido de las tarifas de colectivo en las líneas 715 y 720, donde se solicita al Departamento Ejecutivo que realice las gestiones necesarias con la empresa concesionaria para regularizar el cobro del boleto urbano que va desde La Polola a Batán y viceversa, y el cobro del boleto que realiza el recorrido de estación Chapad-Malal al Parque Industrial. Además piden que se regularice el recorrido de la línea 720 con destino a La Polola y la frecuencia establecida de la línea 715 que vienen siendo incumplidas hace tiempo. Por último, solicitan que se informe el motivo de la interrupción del servicio de la línea 715 con el ingreso al parque industrial y se realicen las gestiones necesarias para la restitución inmediata de este recorrido. Es responsabilidad del intendente velar por el correcto cumplimiento del pliego de bases y condiciones del transporte público y garantizar un servicio acorde a las necesidades de la población, dicen los ediles en los fundamentos de la iniciativa legislativa. El Frente de Gremios Docentes de Mar del Plata denunció falta de calefacción en escuelas y le apuntaron al municipio. Los gremios ATE, SEM, FEB, SUTEBA y UDOCBA, gremios docentes, reclaman respuestas ante las bajas temperaturas y el impacto en las comunidades educativas. Pidieron saber el destino de los recursos afectados del Fondo de Financiamiento Educativo por parte de la municipalidad para resolver esta situación. Los sindicatos docentes que nombramos recién solicitaron al Consejo Escolar, Jefatura Distrital y autoridades educativas la convocatoria en carácter de urgente a reunión de la Unidad Educativa de Gestión Estatal para el tratamiento de la situación de calefacción en los establecimientos educativos del distrito ante las bajas temperaturas que se registran en toda la zona y el impacto en las comunidades educativas por las condiciones de salud y trabajo que afectan a docentes, auxiliares y estudiantes. Por esto reclamaron que las autoridades informen sobre el relevamiento realizado sobre la problemática de la falta de calefacción en escuelas, cronograma de trabajo, encendido de calefactores y calderas, licitaciones y planificación de intervenciones. Por otro lado, los reclamos también apuntaron al municipio, que está al mando de Guillermo Montenegro. En ese sentido, pidieron saber el destino de los recursos afectados del Fondo de Financiamiento Educativo por parte de la municipalidad para resolver esta situación. Muy bien, dejamos acá y vamos a la columna de Pablo Aceto. A 33 años, Pablo, de la privatización de gas del Estado. La historia de gas del Estado, bueno, hay que ir a los principios de lo que fue la explotación de hidrocarburos en el país. Pero tiene fechas relacionadas con la actividad gasífera
muy puntuales. En el año 43 he nombrado el ingeniero Canessa, promotor de esta actividad en la Argentina, al frente del departamento de gas de YPF en ese momento. A partir de ahí, con la revolución del 44, comienzan las grandes obras que fue el gasoducto desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, que fue durante muchos años el gasoducto más importante del mundo. Una importante obra de ingeniería que le da lugar a Canessa a ser, en el año 49, el primer presidente de la que fue la separación del Departamento de Gas de YPF y se conforma la Sociedad de Estado Gas del Estado. A partir de ahí, con distintos hitos, como el descubrimiento de distintos yacimientos de gas, el más importante sin duda fue el de Loma de la Lata. Llegamos al año 91 con las privatizaciones de Carlos Menem. Esta empresa con 30 años de reservas, así fue entregada a Repsol. Con cotización baja de la empresa, comprada con títulos devaluados, pero a precio nominal, de deuda externa. La verdad, un verdadero despojo de esta empresa que llegó a ser tan importante y modelo en el mundo. Por ejemplo, Gazprom. El modelo de Gazprom, que es el gigante ruso en gas natural, es un modelo copiado de gas del Estado, como el caso de Petrobras, el caso de un montón de empresas petroleras estatales que copian el modelo de YPF de los tiempos de Moscone. 30 años de reserva que se terminan en el 2009, como habíamos dicho en la nota anterior. Los españoles que se hicieron cargo de todas las reservas, incluso también la de petróleo, las vendieron, a pesar de que tenían el compromiso de que esas reservas eran del país, las vendieron para financiar sus exploraciones en el norte de África. Esto explota en el 2009. Es ahí donde la Argentina empieza a comprar, a importar, porque no tenía suficiente energía, empieza a importar y donde se desequilibra la balanza comercial, y es la crisis que desde el 2009 hasta ahora estamos viviendo con distintos gobiernos del mismo modelo, porque ninguno revirtió lo que había hecho Menem. Eran todos el mismo modelo, en su versión progresista o en su versión conservadora, pero siempre el mismo modelo. Hoy llegamos a esta altura, y ya tomando desde el 2009 hasta ahora, donde los concesionarios de los pozos, donde las distintas modificaciones de la ley de hidrocarburos los hace dueños del recurso. Sencillamente, cuando las cosas no le convenían, cerraban las válvulas. No producían gas. Y entonces tenía que ir el Estado Nacional a darle dólares, a darle promociones, para que en definitiva abran las válvulas y no del gas que en definitiva somos dueños, pero que ellos se lo han apropiado a partir de la época de Menem. Hemos pasado, y esto en su momento lo criticamos mucho cuando se dio el impuesto a las riquezas,
eso se había dado durante la época de Alberto Fernández, donde el 25% de esa recaudación fueron estas empresas, que fueron sencillamente para que abran las válvulas. O si no, nos dejaban sin gas y el gobierno de Fernández tenía que salir a comprar gas. Todo esto muestra claramente que el modelo privatizador no sirve. No hay mucho más. Perdón, para... ¿el modelo privatizador? No sirve. No sirve. Este es el resultado del modelo privatizador, que ahora se está comiendo el gobierno de Milei. Dicho, a pesar de subsidios, a pesar de el apalancamiento que fue en su momento el impuesto a la riqueza, que se llevaron el 25% de esa recaudación, el porcentaje más alto se lo llevaron ellos. La parte para vivienda todavía no la vi. La vivienda no la vi, la de ellos sí se la llevaron. Ahora el gobierno de Milei compró 11 barcos de gas natural licuado. Lo habrán escuchado y los que nos vienen siguiendo desde antes, porque esto es una historia sin fin. Los récords de producción que están hablando de Vaca Muerta, récord de producción, hoy mismo pueden leer, si ponen Vaca Muerta, te van a hablar de récord de recaudación. Compramos 11 barcos más, que van a llegar entre agosto y septiembre, que son 11 de 40 barcos. Es decir, en total, 2024, 51 barcos. Perdón, ¿y la producción de Vaca Muerta dónde va? Eso es lo que todos nos preguntamos. Claro. ¿Hay algún problema? Hay sí una explicación. Una es que el gas que tiene que venir por los gasoductos, entre ellos el Néstor Kirchner, claro, no dan abasto no hay lugar para que pase tanto gas para proporcionar el gas que se necesita en invierno. De hecho, lo que plantean, todavía faltan declaraciones oficiales, estos son notas periodísticas, pero los técnicos lo que dicen, que el gasoducto Néstor Kirchner no fue hecho de acuerdo a lo que era el proyecto original. Transporta 3 veces menos de lo que tiene que transportar. Esto también habla de una continuidad en esta situación. Ese es el aporte de Fernández. Hay que decir esto para hablar del gasoducto Néstor Kirchner. Originalmente este gasoducto era del gobierno de Cristina. Ese proyecto original transportaba 3 veces más gas que transporta el Néstor Kirchner final. Una obra que fue interrumpida durante la época de Macri y que reinicia y reinició algo de bajo costo, evidentemente. Por otro lado, está el trabajo de reversión del gasoducto que va a Bolivia, que era los gasoductos que traía gas de Bolivia a la Argentina. El trabajo de reversión es justamente que de la Argentina vaya a Bolivia, a Brasil. El tema que como Milei interrumpe la obra pública, esa obra también se interrumpió. Por lo tanto, tampoco, no solamente no se exporta ese gas, sino que tampoco llega al norte argentino. Por lo que hay que... Entonces, el gas que queda, ¿qué pasa con el gas que queda? Y queda... queda... ¿Y hay que lo venden, importar gas? El transportar gas
es todo un tema. Sí. Porque las redes que están hechas es en función a la gasificación de los barcos gaseros. No, no, no hay transporte. Se habló de vaca muerta, se puso plata en vaca muerta, se subsidió la producción de vaca muerta, pero nadie previó en cómo va a salir el gas y el petróleo de vaca muerta. De hecho, la principal salida de vaca muerta es en camiones, en rutas hechas pelota por el paso de los camiones que sale por el puerto Rosales. Entonces está mucho más desarrollado, por ejemplo, el gas que entra por Escobar. Ese llega a la provincia de Buenos Aires, llega a distintos lados. Lo que no llega es lo de vaca muerta. Y no llega al norte. ¿Por qué? Porque el gasoducto que ya está, que lo que hay que hacer es el trabajo de reversión, de que vaya el gas al revés, como interrumpe Milei la obra, entonces no llega el gas al norte de Argentina. Todo eso deriva en que hay que comprar gas. Claro. Si se está exportando, por un lado se exporta, por el otro lado se compra, esto es una cosa tremenda. Hay que decir que en eso tuvo suerte Milei, va a gastar 640 millones en la adquisición de estos 11 nuevos barcos. Sí lo tiene más barato el gas, porque en la época que lo compra Fernández, que era cuando había empezado la guerra entre Rusia y Ucrania, el millón de BTU estaba, me acuerdo, a $75. Había volado. Ahora bajó mucho producto de la recesión en Europa. Está a $25. Hay que decir que si bien de 75 a 25 bajó un montón, el número es enorme, la diferencia es enorme, también hay que decir que es un número alto. Porque hasta no hace muchos años el millón de BTU era a 7, 10, máximo $12. Aún está caro. Está caro, no porque por la cotización en sí, sino por los conflictos que están en el Mar Rojo, en el Estrecho de Hormuz y la crisis hídrica del Canal de Panamá. Eso hace que se encarezca, que no esté a 7, $12, está a 25. A 25 es un montón de plata para un país que dice tener la segunda reserva de gas shale en el mundo. Todas estas cuestiones, porque están hablando, hace 15 días que están hablando de los comedores y la comida pudriéndose en galpones. Hace años, décadas que vengo escuchando el problema de la emisión, el problema de esto, el problema del otro. Nadie toca el tema de la energía. Los países que se desarrollan es porque pueden proveer de energía abundante y barata. Nosotros no somos exportadores, siempre lo recalcamos, pero sí tenemos capacidad de autoabastecimiento, de autoabastecernos con combustible abundante y económico, porque ya lo habíamos logrado en su momento. Entonces, eso hace una industria competitiva. El salir a comprar gas, teniendo acá y subsidiando acá empresas gasíferas, que incluso se llevan hasta un cuarto de los subsidios del impuesto a la riqueza, donde el Estado le fabrica el gasoducto, encima compramos gas. Es imposible que la Argentina sea competitiva en estas condiciones. El tema de la emisión, el tema de la recesión, todo eso empieza acá. El que no resuelve el tema de la energía
no va a resolver los problemas del país nada más que parando la maquinita de emitir, porque cuando emitís tenés inflación y cuando dejas de emitir tenés recesión, porque el núcleo del empobrecimiento está en la energía, no es en otra cosa. A partir de ahí hay problemas para solucionar, pero si no se soluciona esto, no tenemos un país capaz de desarrollar industria, y si no podemos desarrollar industria, no hay trabajo. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Juanes, La Camisa Negra. Saludos para todos.